de hoy sea un día bendecido, productivo, un día de frutos para la gloria del Señor y que comencemos esta semana con determinación, con esperanza, con la decisión de servir mejor al Señor en todas las cosas. Sean todos entonces bienvenidos y quiero leer la palabra del Señor en la cita que está referenciada allí y es en Mateo 7, 24 al 27. Busquémoslo con calma o escuchemos. Es una referencia bíblica que es de dominio público para todos los creyentes, para todos los seguidores de Jesús, pero que tiene también una gran enseñanza, una gran advertencia, una gran lección para nuestra vida y es la que debemos aprovechar en este momento. Comienzo pues la lectura de la palabra de Dios en esta mañana. Dice Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando dice el 28, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús era un experto en la enseñanza, era un experto en la escritura. Me encanta decir siempre, por algo decía, ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Como he dicho en algunas ocasiones, algo que me impresiona mucho es que de cada detalle de la vida ordinaria, de la vida diaria, él pudo sacar una lección, una enseñanza espiritual, una lección para la vida que nos dejó para que podamos caminar en el camino de la vida justa. Comienzo también diciendo que el autor de Proverbios dejó una sugerencia, una advertencia que está ligada con esta palabra que acabamos de leer, y es Proverbios 10:25 que dice, cuando pasa el torbellino, el malo no permanece, pero el justo está establecido para siempre. En esta palabra que acabamos de leer, hermanos, encontramos el boceto de un cuadro que Jesús pintó y es la construcción de una casa, o más bien de dos casas y los dos constructores. Jesús era un experto en la vida, hermanos. Era un artesano que sabía todo lo que debía saber cómo construir casas. Y cuando hablaba acerca de los cimientos de una casa, sabía el Señor lo que estaba hablando. No fue una ilustración inventada por un literato, sino es la ilustración de un hombre práctico, de un hombre que sabía bien cuando se trata de construir una casa. En Palestina, el constructor de una casa tenía que tener previsión. En el verano, muchos valles presentaban el lecho arenoso totalmente seco, pero en el invierno, después de las lluvias de septiembre, volvía el torrente con toda su fuerza. Puede ser que alguien que estaba buscando dónde hacerse una casa vio ese espacio libre y se decidió a construir en él, descubriendo después para su mal fortuna, cuando llegaba la época de las lluvias,
que el río volvía a su cauce y se llevaba toda la casa. Un hombre sabio, un hombre sensato, una persona inteligente, habría buscado el cimiento firme, la roca. Claro que tenía que realizar más trabajo de lo normal, pero cuando llegaba el invierno, vería que su esfuerzo no había sido en vano, porque había construido en cimiento firme, porque la casa permanecería y seguiría en su sitio porque estaba fundada en la roca, en la piedra. Así que esta parábola tiene algunos elementos que podemos analizar. El primero de ellos es un constructor sabio, del que vamos a analizar un poquito más después, al final. Vamos a dejar lo bueno para el final. También habla del constructor insensato o necio. En algunas versiones se dice tonto, porque es una tontería edificar sobre la arena. También tenemos la roca, que aquí simboliza el fundamento sólido de las enseñanzas de Cristo. Las palabras de Jesús son una roca sólida. Cristo es una roca sólida y edificar en él es sabiduría. La arena, que habla de la sabiduría humana, de las tradiciones religiosas, de aquello en lo que una persona puede construir su existencia, su vida, y no estar sobre lo firme. También habla de la casa, que es la vida y el carácter de un ser humano, de un hombre, pero también su familia y todo aquello que fundamenta en la vida. Y luego viene otro elemento de la parábola, la lluvia, los ríos, los vientos, que son las pruebas y las dificultades inevitables de la vida terrenal, que tarde que temprano llegan a nuestra vida y que debemos estar alistados para ello. Bueno, en este momento vamos a hablar, quiero comenzar con el constructor insensato, el constructor imprudente, el hombre falto de sabiduría. ¿Qué hizo a este hombre escoger tan neciamente un sitio no adecuado para edificar su casa? Primero, es muy probable que el constructor insensato quería ahorrarse trabajo y optó por lo más fácil. No quería molestarse en cavar hasta encontrar la roca. La arena era mucho más fácil y atractiva, menos trabajosa, y puede que sea más fácil y menos esforzado, más rápido construir allí. Y esto es muy interesante porque puede que sea el camino más fácil para construir, pero tarde que temprano acabará en la ruina. Así que de eso vamos a hablar en unos momentos más. El camino del Señor no es muy fácil, no es de fácil construcción, pero es el camino que nos da seguridad aquí en la vida terrenal, pero también en la vida eterna. Fíjese que hay detalles de la construcción del hombre insensato, del constructor insensato, que debemos considerar. Primero, que no tenía previsión. No se le ocurrió pensar cómo estaría aquel lugar en unos meses más cuando vinieran las lluvias. No previno, no pensó a largo plazo, y eso lo hace insensato. Porque en todas las decisiones de la vida hay un corto plazo y hay un largo plazo. Y es bienaventurado el que piensa bien en el futuro, el que se detiene para pensar lo que sucederá más adelante, que no está solamente concentrado en los asuntos temporales y en el aquí y en el ahora. Bienaventurado el que ve las cosas no a la luz del momento, sino a la luz de la eternidad. Eso también nos enseña la parábola. Este hombre no tuvo previsión, quería lo fácil, quería lo cómodo, lo más cómodo, lo que no requería mucho esfuerzo, lo que no iba a hacerle sudar más, lo que no
le demandaba más esfuerzo. Esa es una cualidad de la necedad de este constructor en la parábola. Así que dice que edificó su casa sobre la arena y vinieron los ríos y vinieron los vientos. Dice, y golpearon con fuerza sobre la casa y cayó y fue grande su ruina, dice el escritor sagrado, dice el Señor, porque estaba fundada sobre la arena. Entonces, este pasaje nos enseña la importancia de considerar que construir la vida, que construir lo que es importante para nosotros, pues nunca debemos optar por lo más fácil, ni por ahorrarnos tiempo y esfuerzo y energías, pero también que debemos visualizar el futuro. No debemos estar pensando solo en el momento. Así que el constructor insensato lo hace insensato porque buscaba ahorrarse un trabajo, un esfuerzo, pero también porque no pensó en el futuro, no pensó en lo que venía más adelante. Y dijo el Señor, ¿a qué compararé? Dice, al hombre insensato. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la roca. Y fíjese bien, aquí el Señor marca las palabras clave de esta parábola. El que oye estas palabras, ¿cuáles? Las palabras de Jesús, y no las hace, es oír y es hacer, son las palabras claves. Al hombre necio, al hombre imprudente le fue mal porque oyó, pero no hizo. Es decir, no obedeció las enseñanzas del Señor, las enseñanzas de Jesús, no las llevó a la práctica. Dice Santiago, hermanos amados, Santiago nos dice un pasaje que conocemos muy bien, unas palabras, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Así que aquí nos presenta el cuadro de un constructor que no previno, que quiso ahorrarse lo más difícil, que hizo las cosas a la ligera y al final le trajo una amarga y vergonzosa consecuencia y experiencia de su casa, de su vida. Así que a ese constructor Jesús le llama necio, le llama insensato, le llama falto de sabiduría, de cordura o de prudencia. Pero también tenemos el constructor sabio. Dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, ahí está la clave de la parábola. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, y da la razón. Y por eso elogia al hombre, al constructor sabio. Dice, porque estaba fundada sobre la roca. El hombre obediente de la enseñanza de Jesús es el hombre sabio. De allí, hermanos, mi consejo, mi reflexión esta mañana, fíjate dónde construyes tu casa. Fíjate dónde construyes tu familia. Fíjate dónde construyes lo eterno. Fíjate dónde construyes tus decisiones más importantes de la vida, de la existencia. Queda clara la enseñanza de que es importante que nuestra vida tenga una cimentación firme. Y la única que lo hace verdad es la obediencia a las enseñanzas del maestro. Eso es lo que nos enseña esta parábola. Solo una casa cuyo cimiento sea firme podrá resistir la tormenta, y solo una vida cuyos cimientos sean estables podrá superar la prueba. Cuando aprendemos que lo que cuesta más suele ser lo que más vale la pena, hermano, y que la previsión es mejor que la improvisación, descubrimos que lo mejor es construir la vida sobre cimiento firme de las enseñanzas de Jesucristo, porque no habrá adversidad que lo haga
vacilar. Permítanme hacer un paréntesis en estos elementos de la parábola que se refiere. Dice, descendió lluvia. Y esa expresión descendió es la fuerza de un río sobre la casa, porque estaba fundada en el lecho probablemente de un río sobre la arena. Descendió lluvia. Ese término implica un poco de violencia del río, del agua. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos. Y dice, y golpearon con ímpetu sobre aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Qué son esos ríos? ¿Qué son los vientos? ¿Qué son la lluvia que golpean la casa o que golpearán en algún momento la casa? Son las pruebas, son las dificultades, son las circunstancias de la vida complicadas que todos nosotros en algún momento, hermano, enfrentamos. En algún momento de nuestra vida, nuestra casa es golpeada con la enfermedad, es golpeada económicamente, físicamente, materialmente, también espiritualmente, de forma moral o sentimental. Pero en algún momento de nuestra existencia, el río y la lluvia y el viento o los vientos golpearán la casa. Debemos preparar nuestra fe, debemos preparar nuestra vida para cuando golpeen los ríos y los vientos de la prueba y la dificultad. Hay personas que no resisten esa prueba, no resisten la temporada de dificultades, no pasan la prueba de la crisis porque su casa está endeble, su casa no tiene cimiento sólido, no hayan qué hacer, se derrumban ante la circunstancia complicada, ante las dificultades de esta vida terrenal. Hermano, amigo, todos nosotros como personas y como familias, como creyentes y como ministros, también más aún, nos llegarán las temporadas de lluvia, nos llegarán las temporadas de dificultades, nos llegará la temporada de los ríos y golpearán la casa. Fijémonos bien, fíjate bien dónde está construida la casa. Fíjate bien dónde está cimentada la casa de tu vida, tu carácter, tus decisiones, dónde está fundamentada. Algunos hermanos, algunos creyentes blasfeman contra Dios, reniegan contra el Señor, reniegan de la palabra, se decepcionan de la fe y se regresan con una gran indecisión, se regresan del camino del Señor porque no estaban preparados, su casa no estaba preparada para la temporada de lluvias. Nosotros, en nuestro contexto, en nuestro lugar donde vivimos, hermanos, sabemos muy bien esto. Todos nosotros buscamos al momento de construir un hogar, buscamos un terreno alto, buscamos una zona libre de inundación. Y para ninguno de nosotros, más aquí en Tabasco, es atractivo un terreno, aunque nos los den barato, un terreno de zona baja, zona inundable. Nosotros tenemos muy bien marcada nuestra vida con esa experiencia geográfica. Cuando nos venden un solar, un terreno, un predio en una zona baja, en zona inundable, inmediatamente pensamos en el futuro, pensamos en todas las vicisitudes que vamos a pasar más adelante cuando venga el tiempo de la creciente, como le llamamos nosotros, o el tiempo de la inundación. Sabemos perfectamente todas la odisea que vamos a pasar con la casa, con los muebles de la casa, con las pertenencias, y pensamos en el futuro y tomamos decisiones. Ese es el llamado que hace el Señor, la importancia de construir. Seamos sabios para construir nuestra vida en las enseñanzas del Maestro. Si nuestra casa está sobre el cimiento firme, sobre el cimiento sólido,
cuando venga la tempestad, cuando venga la tempestad sobre el matrimonio, cuando vengan las lluvias sobre la familia, cuando vengan las lluvias sobre la iglesia, ¿por qué no decirlo? Cuando vengan las lluvias sobre la vida ministerial, hermano. Cuando las cosas que empecemos a enfrentar no sean como las imaginamos al principio, depende de dónde hayamos construido nuestra vida, nuestra casa, nuestro ministerio o nuestra fe, es como vamos a resistir la temporada de huracanes y de tormentas. Así que esta parábola tiene dos grandes invitaciones. La primera es, escucha lo que dice Jesús. Una de las grandes dificultades que tenemos hoy en día, hermanos, es el simple hecho que muy pocas personas se detienen a escuchar, pero también a analizar las palabras de Jesús. Y hay algo peor todavía, porque a veces escuchamos las palabras de Jesús, pero le damos una interpretación a modo, lo que nosotros queremos o como nosotros queremos que sea y como pensamos, y no lo que Jesús realmente dijo. Es por eso que debemos estudiar la palabra con más detenimiento, con más seriedad, hermano, con más profundidad. Debemos basar nuestra fe no en los sentimientos, no en las emociones, no en una fe romántica, como yo le llamo, sino en una verdadera enseñanza sólida de la palabra. Así que debemos escuchar lo que dice el Señor. El primer paso hacia la vida cristiana es darle a Jesucristo una oportunidad de ser verdaderamente escuchado. Esa es la primera gran lección. Escucha lo que dice el Señor. Detente a analizar la enseñanza de Jesús. Hermano, amigo, no te molestes cuando tu pastor, cuando el predicador, cuando tu maestro de Biblia te enseñe la palabra. Probablemente no vas a escuchar de él lo que tú quieres escuchar. Probablemente no te siga la corriente y no te esté enseñando para que te sientas feliz o para que te sientas bien, porque no es ese su trabajo. Valora la enseñanza. La enseñanza de la palabra, dice el profeta, que dice, no es mi palabra como martillo que quebranta la piedra. A veces la palabra enseñada, las palabras de Jesús, se convierten en una palabra poderosa que pulveriza a veces nuestras costumbres, que pulveriza, que rompe la piedra de nuestros hábitos, a veces de nuestra manera de pensar. Escucha lo que dice el Señor Jesús. Ponle atención a las enseñanzas de Jesús, no lo que nosotros queremos oír. Valora la predicación bíblica, valora la enseñanza bíblica, valora la consejería pastoral que está fundamentada en la palabra. Valora el predicador, la predicadora, el pastor, la pastora. Valora a aquellos que te enseñan la palabra del Señor, que te enseñan lo que dijo Jesús. Escucha lo que dice Jesús con atención. Lo segundo y lo más elemental de esta parábola es obedece a Jesús. El conocimiento solo llega, hermanos, a ser sabio, pertinente, cuando se traduce en acción. Uno puede sacar 100 en un examen de ética cristiana, pero puede estar reprobado como cristiano. Nuestro conocimiento debe convertirse en acción. Lo que sabemos debe llevarse al terreno de la práctica. Nuestra teoría debe materializarse en la práctica. Nuestra teología debe convertirse en vida, debe demostrarse en todas las acciones de la vida diaria. No tiene mucho sentido, hermano, ir al médico, ir al doctor, sin tener intención de obedecer lo que dice el doctor. Si vamos a ir al médico, es porque tenemos la intención de seguir las instrucciones. No tiene mucho sentido acudir a una persona experta en busca de una orientación, de un consejo, y no estar preparado para llevarlo a la práctica.
Así que hay muchas personas, hay miles de creyentes y muchísimas personas que escuchan la predicación de Cristo entre semana o todos los domingos y tienen suficientemente conocimiento de lo que Jesús enseñó. Saben muy bien las palabras de Jesús, se ganan premios, conocen muchos versículos de la Biblia, muchas historietas de la Biblia y saben muchas de las palabras de Jesús. Sin embargo, se esfuerzan poco o casi nada por ponerlo en práctica, por llevarlo a la vida, al plano de la vida terrenal. Si queremos ser seguidores de Jesús en algún sentido que merezca ser un verdadero seguidor de Jesús y de ganarnos ese título, debemos oír, pero también debemos hacer las enseñanzas de Jesús. No basta con levantar la mano en el templo para adorarle. No basta llorar algunas lágrimas, derramar algunas lágrimas de cocodrilo. No es suficiente, porque hay lágrimas de cocodrilo de algunos creyentes. No basta con memorizar versículos de la Biblia. No basta con conocer historietas. No basta con haber nacido en cuna cristiana, hermano. Yo escucho a muchas personas que dicen, yo nací en cuna cristiana. Bueno, no sé si hay cuna cristiana, pero no basta con haber nacido en un entorno cristiano, un entorno donde se conocía la palabra. Hermano, hay personas que han vivido de una manera tan despilfarrada, tan disoluta, y son aquellos que han conocido la palabra, que se han criado en el evangelio, entre comillas, y que han memorizado muchos pasajes de la Biblia. Muchos de los artistas y de los cantantes que hoy le cantan a los demonios, que invocan a seres espirituales, fueron de niños asistentes de la escuela dominical, fueron hijos de ministros, fueron conocedores de la palabra, conocieron muy bien las enseñanzas del maestro y se convirtieron en agentes del maligno, en servidores de las tinieblas, porque no basta con conocer. Entonces, la enseñanza central de la parábola es que debemos oír, pero también debemos hacer las enseñanzas de Jesús. ¿Existe alguna palabra para oír y hacer? Sí, todo se resume a una, y es la palabra obediencia. Jesús demanda nuestra obediencia, es lo que enseña esta parábola. Cualquiera que oye esta parábola y las hace. Aprender a obedecer es la cosa más importante de la vida. Eso es lo que demanda el Señor. En una ocasión el maestro dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Aprender a obedecer es lo más importante que demanda Jesús de nuestra vida. Es la obediencia la que Él exige. Jesús asegura que obedecerle es el único camino o el único cimiento seguro en nuestra vida. Su promesa es que la vida que se basa en la obediencia está a salvo. Vengan las tormentas que vengan, si oímos y obedecemos las enseñanzas de Jesús, si nos sujetamos a ella, si cimentamos verdaderamente, de manera sincera, nuestra vida y nuestra fe en obediencia a las enseñanzas del Maestro, tu vida estará segura, tu casa estará segura, tu matrimonio estará seguro, tu familia estará segura si obedecemos las enseñanzas del Señor. Seamos entonces constructores sabios, no imprudentes. Construyamos la casa de nuestra vida en cimientos verdaderamente sólidos. Fíjate lo que lees, fíjate en lo que escuchas, pero fíjate dónde construyes la casa de tu vida. Ponle atención a ello, porque de ello depende el éxito, no solo temporal y eterno, sino la ruina temporal y eterna. Fíjate
¿Dónde construyes tu vida?